Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Feliz día de resurrección, feliz domingo de resurrección. Es el saludo con el que quiero iniciar esta reflexión de ustedes conmigo, juntos con el Señor, que murió, pero que resucitó, y que muriendo y resucitando venció el pecado, venció la muerte, venció el mal, venció la debilidad humana, venció todos los enemigos incapaces para nosotros de que los derrotemos. Dios los ha derrotado en la persona de su Hijo Jesús, que muere y resucita por ti, por mí, por todos nosotros, por toda la humanidad renovada en esta presencia maravillosa de Cristo nuestro Señor. Vamos a comenzar entonces alabando y glorificando al Señor en esta mañana, en este Dies Domini, en este domingo de triunfo, domingo de resurrección. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque nos has dado hasta lo más sagrado, lo más valioso, lo más importante que tenías de ti. No te has negado nada, no te has guardado nada, no te has reservado nada. Tú que eres infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente justo, también infinitamente generoso, nos has dado a tu Hijo Jesús. Ese sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que lo vivíamos a través de la meditación en los santos evangelios, a través de la adoración de Cristo en el misterio de la cruz, que celebrábamos también el Viernes Santo, a través del rezo del Santo Via Crucis, que lo tuvimos en vivo en muchas parroquias de nuestra diócesis, entre ellas nuestra parroquia de Santo Tomás. Es la contemplación del misterio maravilloso del amor. Por eso, en esta mañana te alabamos y te bendecimos, Señor, y queremos elevar con mucho gozo nuestra oración de gratitud a ti, nuestro Salvador, a ti, nuestro Redentor, a ti, nuestro Mesías, a ti que nos has liberado de todos estos males que agobian nuestro corazón y nos has mostrado que ni el pecado, ni el mal, ni la muerte, ni la debilidad humana son el último capítulo en la historia personal y en la historia universal de esta humanidad a la que tú has redimido. La última palabra la tienes tú y es una palabra de esperanza, porque es una palabra de salvación, es una palabra de libertad, es una palabra de vida en abundancia, de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida cristiana sea un reflejo de la alegría que debemos tener en el corazón, porque tú has muerto y has resucitado. Ayúdanos, Señor, a entender que esta vida es un regalo maravilloso que vivimos en tu presencia y que no termina con la muerte, sino que camina hacia la eternidad, porque nos has dado parte de esa eternidad para vivirla contigo, porque nos has creado para ti y nuestro corazón siempre va a estar inquieto hasta que descanse en ti. Ayúdanos a que cada día, cada minuto, cada segundo de esta existencia que nos regalas sea una ofrenda voluntaria, una ofrenda pura, santa e inmaculada que ponemos en tus manos. No permitas que este regalo maravilloso de la vida que nos ofreces tú lo invirtamos nosotros, o mejor, lo desperdiciemos nosotros en las cosas que no vienen de ti y que no nos llevan a ti. Acompáñanos en nuestro caminar, Señor, para que
animados por la luz maravillosa de Cristo resucitado, caminemos alegres, caminemos amándonos entre todos nosotros como hermanos y compartamos un día contigo de la alegría maravillosa de tu reino por toda la eternidad, como hermanos y hermanas resucitados. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la alegría entonces de este domingo de la resurrección, queremos meditar en torno al pasaje tan hermoso que nos ofrece el Evangelio de de Juan, en el capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos la semana pasada, cuando celebrábamos el domingo que iniciaba este tiempo sagrado y maravilloso de la Semana Santa, con el Domingo de Ramos, que toda nuestra vida cristiana, el sentido mismo de nuestra fe, tiene sus raíces aquí, en esta celebración, en esta semana grande, en esta semana mayor, en esta Semana Santa. Lo que somos nosotros como cristianos, lo que vivimos y lo que celebramos nosotros también como cristianos, tiene entonces todo su sentido, toda su razón de ser en este tiempo especial de la Semana Santa. Por eso es que nos tomábamos un tiempo de más de 40 días con el tiempo de la Cuaresma que inició el miércoles de ceniza, para estar dispuestos en alma, mente y corazón en este tiempo de la Pascua. Por eso mortificábamos también nuestro cuerpo con la penitencia y con los actos de mortificación que nos permitían disciplinar nuestro cuerpo para que no sea el cuerpo el que nos domine, sino que sea el alma animada por la fe y movida por el amor y orientada por nuestra esperanza cristiana. Por eso, este tiempo de la Pascua, para nosotros como cristianos católicos, que inicia con la Semana Santa, es el tiempo más importante del año. Y tristemente vemos cómo muchas personas lo toman como un tiempo de vacaciones y van a la playa, van al balneario, van a hacer muchas cosas que no tienen nada que ver con su fe, y muchos de los cuales todavía se llaman cristianos católicos, se dicen a sí mismos cristianos católicos, pero que no tienen durante este tiempo de la Semana Santa la iniciativa de acercarse a los misterios de su fe y vivirla plenamente para poder crecer en esa fe y para unirse cada vez más con Dios. Y vemos en las redes sociales y en diversos otros medios a hermanitos protestantes que critican duramente la Iglesia Católica y critican este tiempo de la Semana Santa, pero eso sí, se benefician también ellos del descanso y no rechazan esos días de descanso que les dan en sus compañías, en sus trabajos, por ser tiempo de Semana Santa. No lo rechazan, los toman esos días de descanso, en algunos casos hasta les dan bonos, pero eso no lo rechazan, pero eso sí critican duramente a la Iglesia Católica durante este tiempo de la Semana Santa. Para que miren ustedes pues la hipocresía, la doblez de corazón, la malicia y el engaño de muchas de estas personas que tienen su
lengua y su boca listas para la crítica, para las maledicencias, para las acusaciones y las críticas destructivas, pero eso sí, se benefician de nosotros como católicos en este tiempo de la Semana Santa y no rechazan entonces esos días libres que se les ofrecen a ellos a favor de nosotros y gracias a nosotros, los católicos, la verdadera iglesia de Jesús. Este pasaje tan hermoso de Juan capítulo 20, versículos del 1 al 9, nos presenta la primera noticia que reciben como testigos oculares, testigos presenciales, los apóstoles de María, de manera especial María Magdalena, que en su gran amor por Jesús, su maestro, su salvador, aquel que cambió por completo su vida al mostrarle el amor, la misericordia de Dios que la podía rescatar de sus pecados, a ella que por haber amado más, fue perdonada más y fue acercada más al corazón de Jesús. Es a ella a la que su gran amor mueve a ir muy temprano al sepulcro y encuentra allí entonces que esa gran piedra, esa piedra pesada que pusieron para cubrir la entrada de la tumba donde fue depositado el cuerpo muerto de Jesús, estaba corrida, estaba movida. Y ella misma entonces sale a correr, no entra al sepulcro, sino que el solo hecho ya de ver la piedra corrida la hace ver a ella como que algo no muy normal, algo no común ha pasado, y es entonces cuando sale corriendo y va a encontrarse con aquel a quien Cristo había dejado como pastor de sus ovejas, como guía de su iglesia, como cabeza de su familia, como representante suyo, como vicario suyo. Es por eso que el mismo evangelista Juan pone a Pedro en primer lugar y pone a Pedro también como primero entrando al sepulcro. Por más que llega Juan al sepulcro primero porque corrió más rápido que Pedro, al llegar al sepulcro no entra. Espera que sea el líder a quien Cristo mismo ha dejado como líder de su iglesia, porque sobre Pedro, sobre esa piedra que es Pedro, Cristo edificó su iglesia, su propia iglesia, la iglesia de Jesús. Y la primacía, la autoridad, el liderazgo de Pedro está evidenciado hasta en cosas tan importantes como esta. Es Pedro el que entra primero al sepulcro, por más que es Juan quien llegó de primero allá al sepulcro. Es muy hermoso saber que aún en el testimonio mismo de ese evangelista, de ese apóstol amado que corría junto con Pedro y que después está él mismo escribiendo este pasaje del evangelio y relatando él mismo su propia experiencia de cómo lo vivió, al llegar al sepulcro le da tiempo a Pedro para que llegue y para que como líder, como cabeza visible de la iglesia de Jesús, a la que también por supuesto pertenece Juan como apóstol de los de verdad, no de los que se nombran a sí mismos, sino como apóstol de verdad, entre una vez que ya Pedro ha entrado y que descubran ambos la experiencia maravillosa de la resurrección, no ante el temor de que se llevaron el cuerpo de Jesús, como lo pensaba María Magdalena, sino la alegría maravillosa de que el sepulcro está vacío, porque Cristo venció el pecado, porque Cristo venció el mal, porque Cristo venció la muerte, porque Cristo ha resucitado. Y el hecho mismo de que tanto el sudario como los lienzos estén ubicados de una manera especial, permite ver precisamente el señorío de Jesús. Jesús que es Señor no solamente en la muerte, sino también en la vida, en la resurrección, y por eso la misma forma en que los lienzos y el sudario se encuentran dentro del sepulcro, indican ese señorío de Jesús vivo y resucitado. Nosotros, como María Magdalena, como Juan, como Pedro, estamos también una vez más en este año 2019 animados, movidos, invitados a ser testigos, no testigos de Jehová,
a ser testigos oculares, a ser testigos presenciales del regalo maravilloso que nos ha dado el Padre de todos los siglos, el Padre misericordioso, en la persona de su Hijo Jesús, en la resurrección de Cristo. A ser nosotros también animados en la fe, al reconocer que Cristo es capaz de derrotar cualquier estructura de mal, de sufrimiento, de debilidad en nuestra propia vida, al ser capaz nosotros de reconocer que nuestro Dios es un Dios poderoso y es un Dios amoroso, que quiere la resurrección no solamente para su Hijo Jesús, al que entregó a la muerte por nosotros, sino que quiere la resurrección también de nosotros todos, como hijos suyos. Y este acontecimiento de la resurrección solo se puede vivir en iglesia. Por eso, si estás alejado de la iglesia, necesitas acercarte, porque la experiencia de Cristo resucitado solo se puede percibir en la iglesia, y no en cualquier iglesia, en la iglesia de ese líder que entró primero al sepulcro para reconocer allí la experiencia de la resurrección. Por eso, solamente en la iglesia de Jesús, con los apóstoles de verdad, se puede vivir plenamente la alegría de la resurrección. Si estás alejado porque estás esperando a que te nazca para ir a la iglesia, acércate, no te pierdas esa oportunidad de vivir la alegría de la resurrección. Si estás alejado porque tienes otros intereses, otras prioridades, deja que esta alegría de la resurrección mueva tu corazón para que vuelvas de regreso a la casa del Padre. Si por la confusión y por el error de las sectas te fuiste un día y estás movido por un evangelio diferente del que predicaron este Pedro y este Juan, aún esta María Magdalena y el resto de los apóstoles, y estás con el corazón lleno de odio por la iglesia que Jesús fundó, deja que el Espíritu Santo mueva tu corazón para que regreses a esta iglesia apostólica en la que la presencia resucitada de Cristo se vive plenamente en la Eucaristía, y para que con nosotros sigas celebrando cada día de tu vida la alegría de la resurrección de Cristo, que es la esperanza de nuestra misma resurrección. Amén. Muchos se hacen religiosos sin practicar la piedad, solo se valen de la Biblia para poder engañar, cobrando todos los miembros de su misma agrupación las primicias, las ofrendas y el diezmo como obligación. Mateo 17:8, Cristo nos recomendó: den todo gratuitamente, así fue como ordenó. No dijo cobren el diezmo para obtener su sostén, dijo quédense en esa casa y coman lo que les den. Claro que sí. Fue un mandato para el pueblo de Israel, lo dice Deuteronomio capítulo 26, para ayudar a la viuda, al huérfano, a los sacerdotes, también a los forasteros, versos del 12 al 14. Mateo 17:8, Cristo nos recomendó: den todo gratuitamente, así fue como ordenó. No dijo cobren el diezmo para obtener su sostén, dijo quédense en esa casa y coman lo que les den.
es que quieres a Dios, ya no robes a la gente. Has dejado muchos pobres, a otros morirse de hambre. Ese traje que te pones, ese carro y esa casa, devuélvesela a los pobres y ya deja de ser tranza. Mateo 17:8, Cristo nos recomendó, den todo gratuitamente, así fue como ordenó. No dijo cobren el diezmo para obtener su sostén, dijo quédense en esa casa y coman lo que les den. Dijo quédense en esa casa y coman lo que les den. Así como lo dice la canción, estamos avanzando en ese tema tan importante del diezmo como una manera de aclarar muchos conceptos equivocados que se han ido convirtiendo en las oportunidades para que hombres y mujeres maliciosamente se beneficien de la fe, conviertan la piedad en un negocio y se conviertan entonces en ladrones de parte de Dios, en extorsionistas que, movidos por la codicia y por la avaricia del dinero, han empezado a negociar la fe, a volverse mercaderes de la muerte, cuando desde la Santa Biblia, mal utilizada, mal interpretada, manipulada según su propio interés mañoso y demoníaco inclusive, atraen a tantas personas al interior de estas sectas, de estos grupos, de estas iglesias piratas, en las que el interés no es la salvación de las almas, sino el llenar las arcas de sus fundadores y de los pastores, que se convierten entonces en ministros del demonio y de un Dios que no es el Dios del cielo, sino que es un Dios del que ya Cristo nos hablaba. Un verdadero ídolo, el dinero, como lo vamos a ver en el desarrollo entonces de todas estas catequesis. Empezábamos la semana pasada definiendo el diezmo. Decíamos que etimológicamente esta palabra ofrece ya el sentido mismo de lo que se le ofrece a Dios en esa aportación, en esa contribución que se da, que es el diezmo, justamente el 10%, la décima parte de algo, no solamente de dinero, sino de algo, y que los textos bíblicos mismos nos van a permitir ir identificando de qué se trataba, décima parte de qué y cómo era que se pagaba. Empezábamos a mirar los pasajes del Antiguo Testamento en los que ese diezmo está presente, antes de la ley de Moisés, antes del sacerdocio levítico, antes del establecimiento de esa ley para el pueblo de Israel que se sigue llevando aún hoy en el pueblo judío, y que de manera mentirosa y artificiosa los protestantes han acomodado para que aplique a ellos en estos tiempos en los que después de Cristo nuestra vida cristiana se desarrolla es de forma especial según el Nuevo Testamento y no según el Antiguo Testamento. Ellos todavía entonces se sigan beneficiando de él. Antes de esa ley entonces del pueblo de Israel, de las prescripciones cultuales, litúrgicas, morales, contributivas también del pueblo de Israel hasta nuestros días, se hablaba ya entonces del diezmo en el Antiguo Testamento. Y la primera vez que aparece esa palabra, decíamos la semana pasada, en el Antiguo Testamento, es en Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20, donde después de una guerra en la que Abraham obtuvo la victoria junto con los reyes aliados, al encontrarse con el sacerdote del Dios Altísimo, que era Melquisedec, pagó a Abraham el diezmo de todo el botín de guerra que había obtenido pues como parte de su victoria. Y Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, ofrecía entonces
en acción de gracias el pan y el vino. Vamos a leer ese pasaje una vez más, que es muy hermoso. La semana pasada lo leímos de la Biblia Reina Valera. Esta vez lo vamos a leer de la Biblia de verdad, de la Biblia católica. A su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dióle a Abraham el diezmo de todo. Ese Melquisedec, decíamos, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, es un personaje misterioso del que ya se escucha nuevamente hasta el Salmo 110:4, donde se vincula el sacerdocio, el ministerio de este rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo con Jesucristo. En una profecía hermosísima que el Salmo 110 hace de Jesús y del que se dice entonces de Melquisedec como figura de Cristo. Lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ya decíamos la semana pasada cómo la Biblia misma desarrolla el ministerio sacerdotal en órdenes. Y de ahí, de esa tradición bíblica, es de donde la Iglesia Católica ha tomado el nombre, la categoría del sacramento del orden sacerdotal, desde donde nosotros, por llamado de Dios, a través de la vocación sacerdotal, somos ordenados, es decir, se nos establece en el orden sacerdotal de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para ser entonces también nosotros ministros, sacerdotes, para ejercer nosotros el sacerdocio único de Cristo en el pueblo de Dios, ofreciendo justamente, como ya lo hiciera allá en Génesis capítulo 14, versículo 18, Melquisedec, pan y vino. Como también ya Cristo mismo en Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20, ofrece también pan y vino, no ya como pan y vino, sino como su cuerpo y como su sangre, que se entregan por nuestra salvación y que después nosotros seguimos celebrando y seguimos ofreciendo también el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia, ejerciendo el ministerio sacerdotal de Jesús, que estaba entonces antecedido, prefigurado, anunciado ya por esa ofrenda de pan y vino que ofreció Melquisedec, por allá en el inicio pues de toda esta historia maravillosa de la salvación, y que encontramos nosotros en la Biblia en Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20. Una vez que se ha hablado entonces allí del diezmo en ese primer pasaje, la segunda vez que encontramos que se hable del diezmo en la Santa Biblia es en el mismo libro del Génesis, pero ya en el capítulo 28, versículos del 16 al 22, y es cuando después de una visión, de un sueño que ha tenido Jacob, ofrece un voto a Dios de que si Dios lo ayuda, que si Dios está con él, que si Dios lo bendice, como respuesta de gratitud a Jacob va a pagar el diezmo a Yahvé. Y dice así. También la semana pasada lo leímos de la Biblia recortadita, manipuladita, limitada, que los protestantes utilizan, que es la Reina Valera, y que vamos a leer entonces hoy de la Biblia católica. Una nota así de repaso, ¿por qué las Biblias protestantes tienen 7 libros menos? Porque por allá en 1827 las Sociedades Bíblicas Unidas decidieron, por razones económicas, retirar estos 7 libros que estaban presentes inclusive en las Biblias protestantes, que desde 1520 en adelante Martín Lutero y toda su banda empezaron a sacar, y que incluían 73 libros. Desde 1520 hasta 1827, las Biblias protestantes
incluían los 73 libros que la Iglesia Católica en el año 382 había definido como libros inspirados por el Espíritu Santo y por tanto como palabra de Dios, y que los protestantes hasta ese año 1827 todavía mantenían en sus Biblias. Martín Lutero en las traducciones que él había hecho del latín, de la Vulgata al alemán, otros autores en otros idiomas, y de manera especial pues mencionamos nosotros como hispanohablantes las versiones de Casiodoro de Reina, la primera en 1569, y la de Casiodoro, la de Casiodoro de Reina en 1569 y la de Cipriano de Valera en 1602, versiones protestantes de la Biblia que tenían 73 libros. Y que, como decimos, fue en 1827 cuando las Sociedades Bíblicas Unidas decidieron retirar esos libros porque les parecían muy católicos. Y claro, si los hizo los puso allí en la Biblia católica, la Iglesia Católica, tenían que ser católicos, ¿cierto? Porque Dios no es protestante, Dios es católico. Imagínense ustedes. Génesis 28, del 16 al 22. Después despertó Jacob de su sueño y dijo: así pues, está Yahvé en este lugar, y yo no lo sabía. Y asustado dijo: qué temible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantóse Jacob de madrugada, y tomando la piedra que se había puesto por cabeza, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella, y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto diciendo: si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan para comer y ropa con que vestirme, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios, y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dieres te pagaré el diezmo. Entonces, vemos aquí cómo Jacob es el segundo personaje que en la historia de la salvación ofrece a Dios un diezmo, y pues por supuesto cumplió ese ofrecimiento, ¿no? Pagó el diezmo. Los hermanitos protestantes entonces se valen de estos dos pasajes para empezar ellos a justificar la obligación, el mandato de su Jehová, según ellos, de que los pobres seguidores que se comen sus mentiras y sus engaños tienen que pagar el diezmo. Y dicen entonces los hermanos protestantes que Jacob hace un pacto con Dios y promete a partir de ese momento dar el diezmo de todo cuanto Dios le diese. Y dice entonces que, dicen ellos, de que ese voto corresponde al espíritu de generosidad con que los seguidores suyos en esas iglesias piratas tienen que pagar el diezmo para que Dios los bendiga abundantemente. Y se remiten entonces ellos al diezmo de Abraham, el que le ofreció a Melquisedec, y que le ofreció a Abraham beneficios tangibles e intangibles. Esto lo tomé yo de una página de los hermanos protestantes, de los hermanos pentecostales, y que dice así: observe que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec y recibió de él beneficios tangibles e intangibles. Melquisedec, fuera de traerle pan y vino a Abraham, y ponen allí entre comillas, beneficios materiales tangibles, profirió sobre él una bendición, y ponen entonces entre comillas, beneficio espiritual intangible. En el caso de Jacob, su voto consistía en la devolución de los diezmos en el caso que Dios le concediese beneficios tangibles e intangibles. Si Dios le diese pan para comer y ropa para vestir, y ponen otra vez entre comillas, beneficios materiales tangibles, y fuese con él dándole paz, y ponen entre comillas, beneficios espirituales intangibles, Jacob se comprometería a darle el diezmo. En esos dos episodios, la relación de reciprocidad es clara. Observe que en esa época los servicios relacionados con el santuario
aún no habían sido establecidos por Dios, y aún así la Biblia cita que Abraham y Jacob diezmaron. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pactan con el Señor por $1,000, por $500? ¿Quién da más? Gloria al Señor, aleluya. Y así entonces comienzan ellos a justificar el diezmo, ¿no? Dicen que si Abraham dicen ellos hasta equivocadamente, y Jacob diezmaron, y que con ello entonces recibieron no solamente bendiciones tangibles como cosas materiales, cosas económicas, sino también intangibles como la bendición y la prosperidad misma. Entonces que por eso ellos también cobran el diezmo que asegura para sus seguidores todas esas bendiciones de las que hablan pues ellos allí con un signo de dólar en sus ojos, porque es lo que están buscando ellos, ¿no? Que les paguen el diezmo. Vamos a mirar entonces ¿qué más nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca del diezmo. El libro del Éxodo es el único libro del Pentateuco, es decir, de los primeros 5 libros de la Biblia, que no habla del diezmo. Hay solamente una referencia en Éxodo 25, versículos de 1 al 9, de unas aportaciones que el pueblo le daba a Yahvé para la construcción de ese lugar sagrado donde Yahvé se iba a encontrar con su pueblo, donde Moisés era el personaje principal pues de todo este pueblo de Dios, en el cual estaba la mirada de Dios, la mano de Dios, y que hacía a las veces Moisés de canal de comunicación entre Dios y su pueblo. Y miren lo que dice Éxodo 25, versículos del 1 al 9. Yahvé habló a Moisés diciendo: di a los israelitas que reserven ofrendas para mí. Ojo, ofrendas para mí. No se habla de diezmo, porque como decíamos, Éxodo es el único libro del Pentateuco que no menciona el diezmo. Di a los israelitas que reserven ofrendas para mí. Me reservaréis la ofrenda de todo aquel a quien su corazón mueva. Dos cosas importantes aquí. Se habla de ofrenda, no se habla de diezmo, ¿cierto? Y es para los israelitas. El versículo 1 dice: di a los israelitas que reserven ofrendas para mí. Aquí no está Dios hablando para todos los creyentes, para los cristianos. No, está hablando para los israelitas. Primero. Y segundo, no es obligatorio. Miren lo que dice acá. Me reservaréis la ofrenda de todo aquel a quien su corazón mueva. Es decir, es de la generosidad del corazón desde donde los israelitas estaban llamados por Dios a que le ofrendaran para que se construyera entonces la tienda del encuentro. Y luego sigue el texto diciendo: de ellos, es decir, de los israelitas, reservaréis lo siguiente: oro, plata y bronce, púrpura violeta y escarlata, carmesí, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral, que eran parte de la vestidura de los sacerdotes. Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo te voy a mostrar. Este pasaje de Éxodo 25 del 1 al 9 comienza entonces diciendo que este mandato de Dios era para los israelitas y que era de ofrendas, pero no obligatorias, sino de todo aquel a quien su corazón moviera. ¿De dónde sacaron entonces los israelitas todas estas cosas para ofrendarlas al Señor? Lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículos del versículo 35, del 32 al 35, que cuando ya los israelitas se disponían a salir de Egipto, ellos hicieron algo que les había mandado Moisés, y era pedir a los egipcios
objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Y luego dice allí este pasaje de Éxodo 12, del 32 al 35, que Yahvé hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, los cuales se los prestaron, y así despojaron los israelitas a los egipcios. Y es de ese conjunto de bienes que fueron entregados a los israelitas por parte de los egipcios, de donde después los israelitas toman para ofrendarle al Señor, no para diezmar, para ofrendarle al Señor todas estas cosas, no obligatoriamente según su corazón se lo indicara, el corazón de cada uno de ellos, para la construcción de ese santuario, de ese tabernáculo en el que Yahvé se iba a encontrar con su pueblo, con el pueblo escogido por Dios. Entramos entonces al libro del Levítico, que nos ofrece una referencia al tema del diezmo nuevamente, y ojo a cuál es el diezmo y cómo es que se tiene que pagar y qué se hace con ese diezmo, ¿sí? Lo van a encontrar ustedes en sus Biblias en Levítico 27, versículos del 30 al 34. Y vale la pena decir, es necesario decir que este diezmo del que se va a hablar aquí, ya en Levítico 27, versículos del 30 al 34, corresponde al diezmo que, como un decreto ya para el pueblo de Israel, estableció Yahvé, ofrecido a los levitas. Es decir, se habla aquí ya del diezmo levítico. Este diezmo es un diezmo diferente al diezmo de Abraham, que se lo ofreció a Melquisedec, así también como es un diezmo diferente del diezmo que en voto le ofreció Jacob a Yahvé. Este es un diezmo ya que no se establece desde la voluntad del ofrendante, del diezmador, sino desde la voluntad de Dios, pero vamos a ver para quiénes. Levítico 27, del 30 al 34. El diezmo entero de la tierra. Ojo, el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé. Es cosa sagrada de Yahvé. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. Todo diezmo de ganado, mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo el cayado, será cosa sagrada de Yahvé. No se escogerá entre animal bueno o malo, ni se le puede sustituir, y si se hace cambio, tanto el animal permutado como su sustituto serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Yahvé encomendó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Varias cosas que necesitamos decir de este primer pasaje en el que se nos habla del diezmo levítico. Primero, no es en dinero, es en especies de semillas, de frutos, así también como en especies animales. Se habla en el versículo 30 de las semillas de la tierra, de los frutos de los árboles. Y se menciona después entonces el diezmo que se pagaba en ganado, en cabezas de ganado. Cada décima cabeza, es decir, cada décimo animal que pasaba por el conteo de los pastores, correspondía entonces a el diezmo. No se habla de dinero, ni se dice tampoco que tiene que ser del cheque que la persona gana en la semana, ni se dice tampoco que el pastor tiene el derecho de reclamar el talón de cheque de sus fieles, de sus seguidores, para hacer entonces la cuenta del diezmo semanal que este pobre extorsionado tiene que pagarle a este sinvergüenza ladrón del pastor. Se habla de semillas, se habla de frutos de la tierra, se habla de cabezas de ganado. No se habla de dinero, ni se habla del talón de cheque.
Miren cómo son de manipuladores y de mentirosos estos pastores para poner a la Biblia a decir cosas que no dice, para poder ellos beneficiarse y llenar sus arcas con lo que semanalmente le cobran a esta pobre gente que los sigue. Muchos de los cuales son católicos, la mayoría de los cuales inclusive son católicos y que cuando estaban como católicos no daban nada, no daban sino moneditas, pero ahora cuando están de protestantes sí dan casi todo. Y no de buena gana, no más porque los están robando. Bueno, ese pasaje afirma entonces que todos los diezmos pertenecen al Señor, pero no da detalles acerca de cómo deben ser utilizados y a quién deben ser entregados, ¿cierto? Pero miren lo que los hermanos protestantes, los pastores protestantes, utilizan como un argumento al referirse a este pasaje. Se van solamente al versículo 34 que dice: estos son los mandamientos que Yahvé encomendó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y entonces dicen, ya ven, aquí Jehová mismo está diciendo que esos son mandamientos suyos para el pueblo y que tienen que pagarlos porque es un mandamiento de Jehová. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y resulta que se refieren, cuando hablan de este versículo 34, se refieren al diezmo como el mandamiento de Yahvé para Moisés. Bueno, dicen ellos el mandamiento de Jehová para Moisés, que lo dio en el monte Sinaí. Pero resulta que no se está refiriendo este versículo 34 solamente al diezmo, se está refiriendo a una cantidad mayor de normas de Dios para su pueblo que ellos no incluyen. El año sabático, la comida pura e impura, que se tiene que matar al hijo desobediente si no atiende, que se tiene que matar a la persona que habla mal de otro, que la calumnia, que también se sentencia al homosexual, que también se sentencia a la mujer infiel, etcétera. Y estos son mandamientos también dicen ellos, de Jehová. Pero de esos no hablan. Solamente hablan de los del diezmo. Porque esos son los que, el diezmo es el mandamiento que da el dinero. Los otros no. Los otros los hacen a un lado, los tapan con tierrita. Y esos no se los leen a esta pobre gente que los sigue. Solamente hablan del diezmo. Y buscan entonces en el versículo 34 la justificación para la obligatoriedad de ese diezmo, cuando dicen es un mandato de Jehová para Yahvé, o sea que si es un mandato hay que cumplirlo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay más detalles en el siguiente pasaje que encontramos en el Pentateuco, en los primeros libros, en los primeros 5 libros de la Biblia que se refieren al diezmo y que encontramos en Números 18, del 21 al 32. Y en este pasaje sí se va a hablar con más detalle para quiénes eran los diezmos, es decir, a quién se le entregaban y para qué se utilizaban. Y ojo a esto, porque nuevamente va a quedar claro que el diezmo no era para el pastor, y no era para que se enriqueciera el pastor, y no era para cualquier pastor, sino para unos pastores elegidos por Dios, escogidos por Dios en su primer pueblo elegido, el pueblo de Israel, y que corresponde a la ley primera, al primer pacto de Dios con su pueblo, allá en el Antiguo Testamento. Dice así, Números 18, del 21 al 32. A los hijos de Leví, ojo, a los hijos de Leví, no a los hijos del pastor, ni al pastor, ni al apóstol, ni al profeta, ni al evangelista. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel a cambio de su servicio. ¡Ay, cómo les duele a los pastores que les lean esto! Otra vez, para que les duela más pues. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel a cambio de su servicio. Te pregunto, pastor, ¿tú eres levita?
No, ¿cierto que no? ¿Tú eres de la tribu de Leví? No. ¿Serás de la tribu por allá de Guatemala o de la tribu de México? Pero tú no eres de la tribu de Leví. Ladrón mentiroso. A los hijos de Leví, es decir, a los de la tribu de Leví, les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio. Tus antepasados serán respetuosamente y con mucho orgullo de una tribu de las que corresponden a nuestros antepasados precolombinos, de las tribus precolombinas de Guatemala o de México o de países de Centroamérica o de Suramérica. Pero tú no eres de Leví, tú no eres de esa tribu, no tienes por qué cobrar el diezmo. Del servicio que prestan en la tienda del encuentro, es a ese servicio al que se refiere tu Jehová, allá en Números 18, del 21 al 32. Los israelitas, ojo, los israelitas no se volverán acá a acercar a la tienda del encuentro, cargarían con un pecado y morirían. Será Leví el que preste servicio en la tienda del encuentro. Ellos cargarán con sus faltas. Ese es el sacerdocio ministerial del pueblo de Israel. Dicen los hermanos protestantes que todos ellos son que todos ellos son sacerdotes porque están representados por Melquisedec y que, por tanto, si todos ellos son sacerdotes, porque somos un pueblo de sacerdotes, o porque son ellos pues un pueblo de sacerdotes, es por lo que tienen ellos que pagar, que tienen que cobrar los diezmos, perdón. Y así es como le dicen pues todas estas mentiras a sus seguidores, diciéndose ellos como pastores, sacerdotes prefigurados por Melquisedec. Aquí se está hablando es del sacerdocio levítico, como decíamos ahorita. Sacerdocio que al prestar ellos un servicio a Yahvé, a Dios en la tienda del encuentro, se hacían entonces merecedores por ley, por la ley de Dios, de ese diezmo. Y a ese pueblo sacerdotal les servían en el culto sacerdotal estos sacerdotes ministeriales elegidos por Dios en la tribu de Leví. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: hablarás a los levitas y les dirás: cuando percibáis de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y os doy en herencia, reservaréis de él la reserva de Yahvé. El diezmo del diezmo equivaldrá a vuestra ofrenda reservada, lo mismo que el trigo tomado de la era y el mosto del lagar. Así también vosotros reservaréis previamente la reserva de Yahvé de todos los diezmos que percibáis de los israelitas. Se lo daréis como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. ¿Qué significa eso hasta el momento? Que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, le pagaba sus diezmos en especies de cereales o de frutos o de cabezas de ganado a los levitas, a los sacerdotes. Y a su vez, los levitas, los sacerdotes, pagaban de ese diezmo su propio diezmo, y era lo que le correspondía al sumo sacerdote Aarón. Los levitas también pagaban el diezmo. Y yo le pregunto a los pastores si ellos pagan diezmo. Nomás lo reciben. Y abren sus ojotes cuando les ofrecen no cereal, no semillas, no frutas, no ganado. Los dólares. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos pactan por $1,000 al Señor? Sinvergüenzas. Seguimos. De todos los dones que recibáis, reservaréis la reserva de Yahvé. Separaréis la parte sagrada de todo lo mejor. Les dirás, una vez que hayáis reservado lo mejor, que equivale para los levitas al producto de la era y al producto del lagar, es decir, todo especies de alimentos, ¿no? No dinero. Lo del dinero viene ahorita más adelante. Lo podréis comer en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. Es vuestro salario por vuestro servicio en la tienda del encuentro.
No tendréis que cargar por ello con ningún pecado, pues antes habéis reservado lo mejor, así no profanaréis las cosas consagradas por los israelitas y no moriréis. Y entonces, como queda claro aquí, el diezmo, como nos lo presenta Números capítulo 18, era para los levitas, que correspondía a su herencia, a su heredad, porque ellos no recibieron parte de la tierra prometida, ellos no recibieron tierras, sino que ellos tuvieron como lote, como heredad, el servicio a Dios en el templo, con los sacrificios, y por tanto era entonces que tenían ellos que recibir en justicia, por derecho de Dios, los diezmos. Pero el diezmo no se pagaba, como decíamos, con dinero, se pagaba con las especies de animales y con las especies de alimentos que les servían al sostenimiento de los levitas como su salario, ¿cierto? Muy bien. Encontramos después entonces Deuteronomio capítulo 12. Y Deuteronomio capítulo 12, versículos del 1 al 14, habla entonces de un diezmo, pero ojo, que es un diezmo anual, no es un diezmo semanal, es un diezmo anual. Vamos a leer la parte que habla del diezmo ya en concreto, que es desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Cada año deberás apartar el diezmo de todo lo que tus sementeras hayan producido en tus campos y en presencia de Yahvé tu Dios, en el lugar que él haya elegido para morada de su nombre. Comerás el diezmo de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, así como los primogénitos de tu ganado mayor y menor, a fin de que aprendas a temer siempre a Yahvé tu Dios. Si el camino es demasiado largo para ti, si no puedes transportarlo porque el lugar elegido por Yahvé para morada de su nombre te cae demasiado lejos, cuando Yahvé tu Dios te haya bendecido, lo cambiarás por dinero. Ahí es donde decimos que aparece el valor del dinero y ya lo vamos a explicar. Llevarás el dinero en tu mano e irás al lugar elegido por Yahvé tu Dios. Allí emplearás este dinero en todo lo que desees, ganado mayor o menor, vino o bebida fermentada, todo lo que tu alma apetezca. Comerás allí en presencia de Yahvé tu Dios y te regocijarás tú y tu casa. Y no abandonarás al levita que vive en tus ciudades, ya que él no tiene parte ni heredad contigo. Aquí vemos entonces la primera parte de ese diezmo levítico, que era el diezmo anual y que se le pagaba a los levitas y que era en especies de alimentos y en especies animales, y que tenía la posibilidad aquel israelita que lo fuera a pagar para facilitar el moverse pues con todo este material en especies de animales o en especies de alimentos, canjearlo por dinero, es decir, convertirlo en dinero para después ir a pagarlo en el lugar designado por Yahvé. Pero una vez más, era para los levitas, era para consumirlo en estos lugares y era anual, no era semanal. Vamos a hacer una pausa porque el tiempo se nos va muy rápido y porque ya se nos va agotando entonces el tiempo de esta reflexión en torno a la palabra de Dios, para seguir entonces celebrando la alegría de la Pascua, en este gozo maravilloso de la resurrección de Cristo, en este tiempo tan hermoso que se inicia ahorita, que es el tiempo de la Pascua. Por lo pronto, les deseo a ustedes unas felices Pascuas, que sigan viviendo a través de la celebración de la Santa Misa semanal, este misterio maravilloso del amor de Dios, que en la presencia de su Hijo Jesús nos concede a nosotros todos la alegría de la resurrección. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Felices Pascuas de Resurrección y feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar
en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.